Muy buenos días a todos. Qué bueno que estamos por aquí un domingo más, dándole gracias a Dios por este tiempo que pues Dios nos da para poder escuchar su palabra, alentar nuestro corazón. Y bueno, antes de empezar esta plática, quiero que oremos. Vamos a darle gracias a Dios por este día y vamos a orar para que Dios guíe esta enseñanza que hoy vamos a recibir. Padre hermoso, te damos muchísimas gracias, Dios, por este hermoso día más de vida que tú nos das, Señor. Gracias por el amor y por el cuidado que tú tienes para con nosotros, Señor. Te pedimos, Padre, que pues este día, Señor, esta mañana que tú estás aquí, te pedimos para que tú hables a nuestro corazón a través de esta enseñanza. Gracias te damos, Dios, por este medio del Zoom, que aunque no podemos estar presentes físicamente, Padre, pues sabemos que el Espíritu, Señor, se mueve con gran libertad y pues te damos muchas gracias, Dios, por este medio para que la gente no deje de escuchar, la gente no deje de alimentarse, Dios, y de realmente seguir consolándonos a través de tu palabra. Sabemos que en tu palabra hay esperanza, Dios, y te pedimos, Señor, que pues que tú guíes esta plática. Gracias, Señor, te damos por nuestras vidas y todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos estado, ahora sí que compartiendo, hemos estado hablando en estos domingos desde el nacimiento de Jesucristo, por qué Dios lo trajo a la tierra, cuál fue el propósito, cuál fue el proyecto. Eh, y en esta plática, ahora sí que estudio que vamos a tener el día de hoy, voy a hablar realmente ahora sí de que quién es Jesucristo, ¿no? Realmente a veces nos preguntamos, oye Arturo, ¿es Jesucristo Dios? Y te hago esta pregunta, ¿no? ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensas de Jesucristo? ¿Quién crees que es Jesucristo? Y creo que esta es la respuesta más importante que todos debemos de dar. A la gente y hoy que nos da a Dios la oportunidad de poder compartirle más a la gente en estos meses, en este mes de diciembre, creo que la gente puede estar un poquito más sensible, ¿no? Ya que viene este festejo del día de la Navidad. Y claro que lo importante es decirle a la persona, ¿qué piensas de Jesucristo? ¿Por qué razón? Porque creo que es la respuesta más importante que nosotros debemos de dar. Si solo piensas que fue un simple hombre y nada más, un día te vas a quedar atónito, te vas a dar cuenta de que no es así. Realmente pregúntate, ¿quién es la persona llamada? Mucha gente cree en Dios, pero muchas personas hablan muy poco de Jesucristo. Y la historia muestra algo diferente. Cuando tú le compartes a la gente, a veces unas personas te podrán decir, fue solamente un profeta, ¿no? Profeta más. Otras personas creen que fue un maestro que vino a enseñarnos. Muchas personas no le dan la importancia, realmente no. Solamente la gente habla de Dios. Y eso piensa el mundo. Hoy el mundo no cree a veces ya que exista un Dios por todo lo que estamos viviendo. Y esta es la pregunta más importante que hoy te quiero hacer a ti. ¿Qué piensa usted de Jesucristo? ¿Por qué razón? Porque es tan importante que al momento de contestarla, un día vas a estar delante de él. ¿Crees que en verdad Jesucristo es la respuesta? Y es la respuesta de Dios. Y eso es lo que realmente deseo explicarte en este estudio, por lo que realmente Jesucristo es. Porque la Biblia nos muestra claramente que toda la prueba está fundamentada en la palabra de Dios. Es decir, Dios cumplió sus profecías, cumplió la promesa de la venida de Jesucristo hace 2000 años, la cumplió. Entonces, si la cumplió, nos damos cuenta de que el testamento que tenemos, la palabra que Dios nos ha dado, realmente es verdad. Así que Cristo es todo lo que promete ser. Y quiero
ahora sí que me voy a enfocar en el Evangelio de Juan, en su gran mayoría. Voy a leer varios versículos, no te preocupes por quererlos buscar, tal vez eso te pueda distraer. Los puedes apuntar si quieres, ¿sí? Pero me voy a enfocar en el Evangelio de Juan. ¿Para qué? Porque es la manera en que Dios va a contestar las preguntas que nosotros tenemos. Es decir, una persona toma la decisión de creer en Jesucristo. Lo primero que hace uno es decirle, empieza a leer el Evangelio. No es el primer Evangelio, así que es el cuarto Evangelio escrito en el Nuevo Testamento. Pero ¿por qué el Evangelio de Juan? A veces nos preguntamos, ¿y por qué el Evangelio de Juan? Porque realmente el Evangelio de Juan te presenta claramente quién es Jesucristo. Y voy a leerte, ahora sí que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, voy a leerte desde el versículo 1 hasta el 5, para poder entender la enseñanza y para que podamos entender todo lo que hoy Dios nos quiere decir. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Quiere decir que cuando vino Jesucristo, en ese mes vino a iluminar realmente la mente de los hombres. Vino a hacernos, a que nos diéramos cuenta realmente qué estaba pasando en el mundo, un mundo afectado por el pecado. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Jesucristo? Pues mira, sí es importante que pienses muy en serio lo que hoy vas a escuchar. ¿Por qué razón? Porque todo tu destino eterno depende de lo que piensas de Jesucristo. Todo. Y la mayoría dice, siempre y cuando cree en Dios y me porte bien, ¿eso es suficiente? No, no es suficiente. La Biblia dice claramente que no existe un hombre justo que no haya pecado. Entonces, a veces la gente piensa que por su comportamiento puede llegar delante de Dios. Si hubiera sido de esa manera, quiero decirte que Dios no hubiera sacrificado a Jesucristo, que si Dios no lo hubiera puesto en esa cruz, si hubiera otra manera para poder salvar a la humanidad, Dios no lo hubiera mandado. Y eso es lo que realmente no nos enseña la Biblia, que si la Biblia no nos muestra y nos dice que tenemos que portarnos bien para poder estar delante de Dios. Dice claramente que porque por gracia, que si es la gracia de Dios, es algo que es un regalo gratis, no nos cuesta como tal, es un regalo de Dios. Y quiero que veamos todo lo que la Biblia dice. Y a continuación haré 4 preguntas que son legítimas, 4 preguntas que pues, nos pueden poner a pensar, pero Dios trae la respuesta en la Biblia. Y la primera es, ¿quién dijo Jesucristo que era? Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, 14, dice algo muy importante. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Y las mías me conocen. Así que dice, yo soy el buen pastor. Luego en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 7, dice, yo soy la puerta de las ovejas. Fíjate cómo Dios realmente nos compara a la humanidad como ovejas. ¿Por qué razón? Porque si nos damos cuenta, si nos fuéramos al Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 53, dice claramente que todos nosotros nos hemos descarriado como ovejas, todos. Cada cual se apartó por su camino. Es decir, así es el hombre, así es el ser humano. Así que todos nos hemos descarriado y cada quien se ha apartado y ha tomado su camino pensando que el camino que tiene es el camino correcto. Luego en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en el versículo 9, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Que fíjate, esa es una respuesta muy importante.
Si nosotros entramos por esa puerta, dice, el que por mí entrare será salvo. Hay un versículo maravilloso que también está en Apocalipsis que dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es decir, realmente Jesús es la puerta para poder entrar al reino de los cielos. Y luego Jesús mismo dice en el mismo Evangelio de Juan, en el 10, versículo 30, dice, yo y el Padre uno somos. ¡Wow! Fíjate qué relación tan maravillosa entre Jesucristo y el Padre. Y ahora quiero que te fijes también en el mismo Evangelio que dice, el que me envió, ve al que me envió. Que si el que me ve, él realmente nos ve al que me envió. Que si te das cuenta de la relación que hay entre Jesucristo y el Padre. Juan, en el mismo Evangelio de Juan, vemos que dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, él vino a eso, vino a iluminar el camino. Y en el mismo Evangelio de Juan, el 14:6, dice, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Por qué? Porque recuerda que los mismos apóstoles decían, oye, Señor, muéstranos el camino, ¿no? Muéstranos el camino para poder llegar del Padre. Jesús les contestó, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que eso dijo Jesucristo, que si las palabras que yo te estoy compartiendo ahorita fueron palabras de Jesucristo, no fueron palabras de Juan, ni tampoco de ningún apóstol. Fueron las palabras mismas de Jesucristo mismo, ¿sí? Y todos estos versículos que leímos, todos estos versículos son citas del Señor Jesucristo. Así que nos damos cuenta de quién era Él, ¿no? La segunda pregunta es, ¿sus acciones concuerdan con quién es Dios? Porque tratamos de descubrir quién es este Cristo, ¿no? ¿Quién es? Que decir, ¿por qué vino? Y en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 1, dice, yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Como quien dice, Jesucristo hace la voluntad del Padre. Eso es algo muy importante. Hoy podemos decir que queremos hacer la voluntad de Dios, pero muchas veces estamos haciendo nuestra voluntad. Quiero decirte que nadie más puede decir eso, solo Jesucristo. Solo Jesucristo hizo la voluntad del Padre. Siempre hace lo que le agrada al Padre. Y hay otro versículo que está en Juan 10:10, que Cristo dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan. Y si él está hablando en este momento en el que estamos viviendo, realmente Dios quiere que tengas una vida maravillosa, pero una vida con abundancia en Cristo. No que quieras llenarte o pensar que el mundo te pueda ofrecer eso. No, el mundo no te puede. Dice la Biblia que el mundo es como ese corazón como una cisterna rota. Le pones muchas cosas que el mundo te ofrece. Y te das cuenta de que al final estás que no tienes absolutamente nada. Y dices, ¿qué está pasando en mi corazón? Si tengo todo, ¿qué es lo que sucede en mi vida? Y sin duda concuerda con quién es Dios. Algo maravilloso. Te pones a ver los evangelios, te vas a dar cuenta de todos los milagros. Alimentó a 5,000 personas. Mejor dicho, 5,000 varones sin incluir mujeres ni niños. Quiere decir que había más de 10,000 personas. Le dio vista a los ciegos, sanó a los enfermos, resucitó a los muertos y lo más impresionante, caminó sobre las aguas. Entonces, cuando ves todos esos milagros, es increíble ver todo lo que Jesucristo hizo y cómo la gente, en vez de realmente creerle, principalmente la gente religiosa, en vez de creer
realmente quién era Él, tuvieron celos, tuvieron envidia. Entonces, piensa piensa un momento en todos los milagros que Dios hizo en ese momento y todos los milagros que Dios está haciendo o ha hecho en tu vida desde el momento en que tú naciste. Así que al preguntarnos quién es ese Jesús, sin duda es el hacedero, ¿no? Es el que realmente hace todos los milagros. Pero es mucho más que eso, ¿sabes? Porque Él no vino a eso. Él no vino ni a sanar a los enfermos, ni a darle vista a los ciegos, ni a resucitar a los muertos, sino vino a mostrarle al hombre, ¿sí?, que había una esperanza y que había un camino para poder llegar delante de Dios. Ahora nos damos cuenta de que cuando Él decía que Él era el único camino, vemos la amargura de todos los fariseos, de todos los sacerdotes, de los escribas, ¿sí? Cuando, cuando Jesucristo mismo dijo que Él perdonaba los pecados. Recuerda la manera en que ellos, así que dijeron, ¿quién eres tú para perdonar pecados? Solamente Dios puede perdonar pecados. Entonces no les agradaba lo que hacía Jesucristo. Y claro, no les agradaba el hecho de que la gente lo siguiera. Así que, ¿quién puede perdonar el pecado a sí mismo? Mira, el único que puede perdonar nuestros pecados es Dios a través de Jesucristo. Dios mismo no te puede perdonar. Tiene que ser a través del mediador, dice la Biblia, porque hay un solo Dios y un mediador entre Dios y el hombre, se llama Jesucristo. Por eso Dios lo mandó. Asimismo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, 18, dice, nadie puede quitarme la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Fíjate el poder que realmente Dios le está dando a Jesucristo, la potestad que Dios le está dando en el momento, en esta tierra, en este mundo en el que vivimos. Y realmente concuerda con todo lo que dice Dios. Así es, todo concuerda, que si te das cuenta de que todo lo que está escrito en la palabra es verdad. Mucha gente no quiere creer en la palabra de Dios, mucha gente es renuente a la Biblia. Cuando tú le preguntes, hoy, mira, aprovecha este tiempo y pregúntale a la gente que Dios vaya poniendo en tu camino si ha tenido la oportunidad de leer la palabra de Dios. La gente no lee la Biblia. Es la heredad, es el testamento que Dios nos ha dejado. Es para hacernos ver claramente dónde está realmente nuestra heredad. Y si nos damos cuenta y te das cuenta en el capítulo 6 del Evangelio de Juan, en el versículo 38, Jesucristo dijo, porque he descendido del cielo. Fíjate qué impresionante. He descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me dio. ¿De quién? Del Padre. Entonces, la pregunta es, ¿concuerdan esas acciones con Dios? Te digo algo, cada una de ellas concuerda de quién es Jesucristo. Realmente la Biblia contesta a todas nuestras preguntas. Claro que todos tenemos dudas porque no entendemos muchas cosas, pero te digo una cosa, la Biblia tiene todas las respuestas a tus preguntas. La Biblia tiene la respuesta a todas las dudas que tú puedas tener. Y hasta ahora quiero decirte algo. De lo que hemos leído, hay que admitir que verdaderamente Jesucristo es Dios mismo, que sí lo es, claro. ¿Por qué? Porque nadie podría cumplir todo esto, nadie. No ha habido un hombre en la tierra desde el principio de Adán y Eva, ¿sí?, hasta ahorita, nadie que haya hecho lo que Jesucristo hizo hace 2000 años. Así que si Él no fuera como es, ¿sí?, entonces sería un mentiroso. Pero él no ha mentido, Él no miente, porque todo sale a la luz, como dice la Biblia, Él es la luz, claro. Todo lo malo, todo el pecado, un día sale a la luz, un día va a salir a la luz.
Así que lo tercero que deseo que notemos en esto es cuál era su relación, que sí, porque tenía que haber una relación con Dios Padre. Mira, ¿sabes qué es lo más hermoso? Ver que Jesucristo mismo, siendo el Hijo de Dios, no usó su propia deidad. Él siempre tenía que pedirle al Padre. Es decir, era una relación tan estrecha que tenía que pedirle al Padre, ¿sí? A hacer cualquier cosa. El darle la vista al ciego, el resucitar a alguna persona, el sanar a alguna persona. Tenía que pedírselo al Padre. Entonces hablamos de que Cristo es Dios. ¿Y cuál era su relación con el Dios Padre? Fíjate, recordemos lo que dice el Antiguo Testamento y lo vemos en Génesis 1:26. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién incluye en hagamos? No está hablando de los ángeles, ¿eh? No está hablando de Satanás. Está hablando de cada uno de nosotros. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Dios Padre, Dios Hijo y Dios el Espíritu Santo. Es decir, las tres personas de la Trinidad conforman toda la deidad. Eso es maravilloso. Y eso es lo que la Biblia enseña. En Juan 10:30 Jesús dijo, yo y el Padre uno somos. Y dijo también en Juan, el mismo Juan, en el capítulo 8:19, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y al ver el capítulo 14 de Juan, ahora sí 14:16, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿De quién está hablando? Está hablando del Espíritu Santo. ¿Qué le dijo a los apóstoles? No salgan de Jerusalén después de la resurrección, porque el Espíritu Santo no los voy a abandonar. Voy a mandar en la fiesta del Pentecostés, voy a mandar para que descienda el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Así que sobre cada uno de ellos. Y en ese momento, cuando tomamos esa decisión nosotros, también está en nosotros. Es decir, qué hermoso, qué maravilloso es saber que el Espíritu de Dios mora dentro de tu corazón al haber aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador. En este versículo están las tres personas de la Trinidad. Entonces, la pregunta es, ¿quién es Dios? Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y mira, en breve te diré por qué es tan importante el creer en la Trinidad. ¿Por qué razón? Porque no nomás es creer en Dios. Mucha gente cree en Dios, pero no quiere creer en Jesucristo como el Hijo de Dios y tampoco no quiere creer en el Espíritu Santo. En el mismo Evangelio de Juan 14:17 dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni tampoco le conoce. Pero vosotros, los que hemos creído, los que hemos tomado esa decisión, dice, vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjate qué promesa tan maravillosa. Es decir, el Espíritu Santo, en el momento en que tomaste esa decisión, la misma Biblia dice que Dios te selló, te dio la potestad de ser hijo de Él. Muchas veces la gente piensa que todos somos hijos de Dios. No, hemos errado. Eso es mentira. Somos una creación de Dios. Y para poder ser hijos de Dios tenemos que tomar esa decisión. Recuerda lo que dice el Evangelio de Juan, el primer versículo que leímos, 1:1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Así que el testimonio de Juan es que Cristo era Dios en carne humana. Ese es lo que realmente fue el testimonio del apóstol Juan. Dices, wow, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Claro, el Espíritu Santo viene después de la resurrección. Eso es lo que sucedió. Y por esa razón, esas son las tres personas de la Trinidad. Ahora tienes relación
no nomás con Dios, sino hay relación con Dios a través de Jesucristo y a través del Espíritu. Cuando tú le estás pidiendo algo a Dios, el que acomoda tu oración es el Espíritu Santo, ¿sabes? Y siempre al momento de terminar nuestra oración tenemos que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón? ¿Por qué en su nombre? Porque el que está escuchando la oración es Jesucristo. Y el que la presenta delante del Padre, para que la conteste, es Jesucristo delante de Dios. Que si Jesucristo lleva tu petición a los oídos de Dios. ¡Wow! Y en ese momento vemos la respuesta de Dios. Así que ve qué tan importante es el nombre de Jesucristo. Hoy, ¿qué ha sucedido? Ve todo lo que está pasando hoy en este mes de diciembre. Hablan de felices Navidades, ponen otros personajes que no existieron, que se sacaron el nombre de Jesucristo de la fiesta, de la escena más importante. Fíjate qué impresionante. En vez de que todas las tiendas realmente pongan el nombre de Jesucristo, observa, no existe una tienda donde pongan el nombre de Jesucristo. Te van a poner 1000 cosas, pero desaparecieron el nombre de Jesucristo. La Biblia dice, Juan 1:3, todas las cosas por Él fueron hechas. Por Él fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo dice que fue el creador. Y ahora vamos a ver lo que escribió Pablo, porque sí es importante que nos demos cuenta de que todo lo que dijo Jesucristo, mira, ni si no has tenido la oportunidad de leer el Evangelio de Juan completo, date la oportunidad en este mes. Es decir, léelo, pero léelo para que realmente te des cuenta de lo que Dios te quiere decir. Es la manera de presentarse Cristo delante de ti. Que si tomaste la decisión de entregarle tu vida a Cristo, ahora pues tienes que conocer a la persona que le entregaste tu vida. ¿Quién es Él? Entonces, ojalá te des la oportunidad de poder tomar la Biblia y leer el Evangelio de Juan. Creo que en el Evangelio de Juan habla y contesta todas las preguntas que una persona pueda tener. Pero no nos damos ese tiempo para poder hacerlo. Por eso es maravilloso ese Evangelio. Ahora quiero hablarte un poquito de lo que escribió Pablo. Y vamos a ver lo que escribe Pablo ahora sí que en la carta de Colosenses. Pablo en la carta de Colosenses en el capítulo 1, del 14 al 17, dice claramente hablando de quién, está hablando de Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego fíjate lo que dice. Él, es decir, está mencionando a Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él, así que de Cristo, y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que hay una parte donde Jesús hablaba con los judíos y les decía, los judíos decían, tenemos un padre y nuestro padre es Abraham. Y Jesús les dijo, yo soy antes que Abraham. ¡Wow! Que si yo fui creado antes que Abraham. Y no quisieron escuchar. Así que el testimonio del apóstol Pablo es el mismo que da Juan. Recuerda que Pablo fue un perseguidor de la iglesia, un perseguidor de los cristianos.
un celoso de la ley de Moisés. Pero, ¿qué sucedía? Una persona como Pablo, tan religiosa, cumpliendo, entre comillas, la ley, porque nadie puede cumplir la ley por completo, ¿sí? ¿Qué hizo Jesucristo? Tuvo que atravesarse en su camino. ¿Qué hizo Jesucristo en tu vida? ¿Qué hizo Jesucristo en mi vida? Se atravesó en nuestras vidas. ¿Sabes por qué? Porque estábamos ciegos. Cuando Pablo vio la luz y Jesús le dice, Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? En ese momento, Pablo quedó impactado. ¿Y qué sucedió? Quedó ciego 3 días. ¿Por qué quedó ciego? Para hacernos ver, tanto a Pablo como a nosotros, que teníamos una ceguera espiritual, que si teníamos una ceguera a través de nuestra religión. Dios no vino a formar ninguna de ellas, sino a que tuviéramos y que tengamos una relación con Él. Entonces, fíjate cómo Dios, cómo Jesús le abrió la luz. Ahora sí que la luz resplandeció. En ese momento, Pablo dice, verdaderamente, verdaderamente, Jesús es el Mesías. Es el que estábamos esperando. Y en ese momento, ¿qué hizo Pablo? Con todo su corazón, se dedicó a compartirle a todos los gentiles. Por eso tú y yo estamos escuchando después de 2000 años la esperanza, la salvación, que hay una esperanza, que hay un camino eterno, que hay alguien que nos puede llevar delante del Padre y se llama Jesucristo. Ahora quiero explicarte por qué es tan importante todo esto. Mira, en la mente del mundo está un Dios, cada quien, un Dios a su manera, porque cada quien le pone su nombre. En nuestra mente, en el momento que resplandece esa luz en nuestras vidas, ¿sí? Reconocemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, cuando les hablamos a nuestros familiares, a nuestros amigos, a las personas más cercanas, cuando les hablamos acerca de Dios, muchos van a decir, yo creo en Dios. Es más, pruébalo en esta Navidad. Pruébalo. En esta Navidad es cuando se puede decir que se reúnen casi todas las familias. Pregúntale si realmente creen en Dios. La mayoría te va a decir que sí, si no es que todos te van a decir que sí. Sí, pero te digo una cosa, es un Dios en sus mentes, es un Dios que anda por ahí, ¿correcto? Es un Dios para ellos que está distante, es tan inimaginable e inexplicable que no tiene que hacer absolutamente nada en la tierra, que anda por ahí y que apenas pone atención de todo lo que acontece en la tierra. Entonces, cuando la gente ve todo lo que está sucediendo en la tierra, dicen, si existiera un Dios, no estaría pasando todo lo que está pasando. Mira, todo lo que está pasando no es culpa de Dios. Todo lo que está pasando es culpa del hombre, es culpa del pecado. Dios ha tenido misericordia para con este planeta, ¿sabes? Ha tenido misericordia para con toda su creación, sea quien sea, judío, musulmán, gentil, religioso, que sea quien sea. Mira, si Dios fuera un Dios invisible, por ser impersonal, sin poder describirlo, porque te digo una cosa, la gente podrá decir que cree en Dios, pero no hay manera de cómo describirlo. La pregunta es, ¿y a quién oran? ¿A quién están pidiendo? Cuando están en aprietos y creen que creen que Dios está por ahí, ¿no? Y si tienen temor, ¿qué sucede? Le claman a Él, ¿no? ¿Por qué la gente se acerca a Dios nada más cuando tiene problemas? Cuando hay enfermedad, cuando hay una situación que te rebasa.
Porque cuando tú puedes arreglar tus problemas, no necesitas de Dios, porque tú crees que puedes hacerlo sin la necesidad de Dios. Pero llega un momento en que los problemas nos rebasan. La pregunta es, ¿crees en Dios? Le vas a decir. Te van a decir que sí. Pero te digo algo, no saben explicar cómo es ese Dios. Mira, esto me lleva a pensar en todas las personas que no creen en Cristo como su Salvador. Hoy que hemos tenido la oportunidad de poder compartirle a mucha gente, hemos visto que hay gente que ha aceptado el folleto que les compartimos con mucho gusto, con mucho gozo, con esa necesidad. ¿Por qué? Porque hemos visto a gente que ha dicho, lo necesitaba. Y hemos visto a gente que tristemente lo toma y lo hace a un lado. Mira, esas personas que lo hacen a un lado, esas personas quieren a un Dios tan impersonal que pueda pecar sin sentirse mal al respecto. Que decir, ¿sabes qué? Puedo hacer de mi vida lo que yo quiera sin tener que rendirle cuentas a nadie. Puedo pecar sin sentirme mal al respecto. No es así. El momento en que la humanidad elimina a Jesucristo, porque eso es lo que ha hecho, eliminar a Jesucristo, eliminar al Espíritu Santo, ¿sí? No pueden tener al único Dios verdadero. Si tú eliminas a Jesucristo y al Espíritu Santo, no puedes tener una relación con el Dios verdadero. Recuerdo una entrevista, no ahorita, hace varios años, que le hicieron a la hija de Billy Graham y le preguntaban que por qué estaba sucediendo todo lo que estaba sucediendo en Estados Unidos. Siendo un país misionero, siendo un país donde más se predicaba el evangelio, siendo un país donde más se envió misioneros a todo el mundo. Y de repente vemos que Estados Unidos se está colapsando. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? Y la respuesta de esta mujer, la hija de Billy Graham, fue muy sencilla. Si está sucediendo todo lo que está sucediendo en este país, es porque sacaron a Dios del gobierno, sacaron a Dios de las universidades, sacaron a Dios de las escuelas, sacaron a Dios de los hogares, sacaron a Dios de sus propias vidas. Eso es lo que hicieron. Y si te das cuenta, es lo mismo que hizo el pueblo de Israel. Sacó a Dios de sus vidas. ¿Cómo acabó Israel? Mal. Por el simple hecho de sacar a Dios de sus vidas. ¿Qué está pasando en el mundo? No nomás es en Estados Unidos. Está pasando lo mismo. En cualquier país. Sea nuestro país, México, sea cualquier país. No podemos eliminar a Jesucristo y no podemos eliminar al Espíritu Santo. Porque esa es la única manera para poder conocer al Dios verdadero. Sin el Hijo y sin el Espíritu es difícil poder tener una relación con Dios. Entonces, te hago la pregunta más importante, ¿crees en Dios? Claro que me vas a decir que sí. Claro que van a decir que sí creen en Dios. Oye, pero ¿crees en Jesucristo como el Hijo de Dios? Recuerda lo que dijo Cristo. Yo y el Padre uno somos. Es decir, puedes tomar estos versículos de este estudio para poder compartirlos con las personas que nada más dicen que creen en Dios, pero no quieren creer en Jesucristo ni tampoco quieren creer en el Espíritu Santo. Date la oportunidad de poder compartirlo en esta Navidad. Porque si no creen que Jesucristo es Dios, entonces no creen en el único Dios verdadero.
¿O acaso creen que Cristo es un mentiroso? Mira, si Cristo hubiera mentido, la Biblia no hubiera existido. Este documento, este documento que está en nuestras manos y que todo mundo, cualquier persona lo puede obtener. Está escrito el Antiguo Testamento hace más de 4,000 años, 5,000 años. Y el Nuevo Testamento hace 2,000 años. Dios no miente. Hay un versículo que dice que Dios no es hombre para que mienta ni tampoco para que se arrepienta. Así que, ¿Dios existe? Claro que existe. Claro que existe Dios. Si no lo creen, invítalos. Invítalos a tomar la Biblia. Invítalos a leer el Evangelio de Juan. No toda la Biblia. Son demasiados libros. Son 66 libros, 66 tomos los que están escritos en la Biblia. Nada más invítalos a leer el Evangelio de Juan. Mucha gente hoy está confundida. Está confundida. Y de los cuales la gente está muy confundida, ¿sabes cuál es? Que es increíble la cantidad de religiones que hay en el mundo. Y claro, que cada quien quiere creer lo que quiere creer, pero no mencionan el nombre de Jesucristo. No quieren creer en Jesucristo. No quieren ponerlo en primer lugar. Van a poner en primer lugar otras cosas, pero no el nombre de Cristo. Quiero decirte algo. Hay muchos versículos sobre Jesucristo en este evangelio, en el puro evangelio de Juan. Yo y el Padre uno somos. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. Hay mucha gente hoy que tal vez está a punto de morir. Y quizá dicen, conozco a Dios. Mira, más vale que conozcan a Cristo, más que conocer a Dios. Porque el único que te puede presentar delante de Dios es Jesucristo. Mucha gente se arrepiente delante de Dios. Tenemos que arrepentirnos delante de Cristo. Tenemos que reconocer que Él es el único camino para poder llegar delante del Padre y el único que nos puede llevar delante de Él. Si Él es el único Dios, Él tiene el poder para poder cumplir la promesa que dice que Él va a regresar. Realmente para nosotros es un Dios indescriptible, es el omnipotente, omnipresente, todopoderoso, omnisciente. No sé cuál Dios o no sé qué Dios crean las personas que no creen en Jesucristo, pero ese Dios no es bíblico, porque no está en la Biblia. No tienen al Dios verdadero. Date la oportunidad de presentar en esta Navidad al Dios verdadero. Y deseo que pienses en esto. ¿Por qué dijo Jesucristo que vino al mundo? ¿Por qué vino al mundo? Y él respondió de una manera maravillosa. Cristo vino al mundo para que tengan vida. Que si Dios nos ha dado vida a través de su Hijo, estábamos muertos, nuestros pecados nos habían matado. No existía una relación con Dios. Hoy tienes vida. En el momento de haber aceptado a Jesucristo, Dios nos da vida. Tenemos esperanza. Tenemos la seguridad de que un día vamos a estar delante de Él y que si Dios nos manda a llamar, pues no vamos a tener temor por morir, porque sabemos que vamos a estar con Él. En cambio, la persona que no le conoce tiene temor. Por eso no quieren dejar este mundo, por eso mucha gente no quiere pensar en la muerte. Dios vino, o mejor dicho, Cristo vino a este mundo para que tengas vida, porque estabas muerto delante de Él, y para que tengas una vida con abundancia. Ese es el propósito de Cristo. Es un propósito muy claro y específico.
Al ver tu vida, Dios está viendo a Cristo. En el momento en que tú tomaste esa decisión, Dios está viendo a Cristo en ti. Dios viene a transformar vidas, no a parchar vidas. ¿Por qué cuando le mencionas a la gente de Cristo, por qué no le agrada? ¿Sabes por qué no le agradan? Por una simple y sencilla razón. Porque rechazan la luz. Hay un versículo maravilloso que también está en el capítulo 3 de Juan, que dice claramente, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No lo envió para condenar, sino para salvar al mundo y para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras, sus vidas eran malas, por sus pecados. Porque todo aquel que hace lo malo, todo aquel que peca, aborrece la luz y no viene a la luz porque sus obras, para que sus obras no sean reprendidas. Eso lo dice la Biblia. Así que tal vez no le agrade a la gente, pero compárteles estos versículos. La mayoría de la gente, hoy la mayoría de la gente quiere un Dios que le dé paz, un Dios que le dé la razón, un Dios que no lo regañe, ¿no? Un Dios que no le quite el sueño, pero tengo una cosa, pero que no se meta en sus asuntos, que no se meta en su vida. Quieren al Dios personal, que les ayude a obtener lo que ellos quieren, sin ninguna rendición de cuentas. Te digo algo, Jesús dijo, cuando uno de los apóstoles le pregunta, Señor, ¿cuántos son los que se pierden? Él dijo, muchos. Muchos son los que se pierden. Pocos son los que se salvan. Así que la Biblia lo dejó muy claro. Juan, el apóstol, quien anduvo con Jesucristo 3 años, fue el último discípulo en morir, fue el último que no fue mártir porque a todos los demás los mataron por predicar a Jesucristo, por predicar el Evangelio. Él era el más joven de todos los apóstoles, pero Dios lo guardó para escribirnos el Evangelio, y no nomás el Evangelio, sino para escribirnos la revelación que es Apocalipsis, para hacernos ver lo que va a suceder más adelante. Cuando Juan escribe el Evangelio, ahora sí que su propio Evangelio, lo hizo inspirado por el Dios Todopoderoso, para describir de forma tan íntima y tan hermosa de cómo es Cristo y de cómo quiere tener una relación personal con cada uno de nosotros. Es la única manera, no hay otra manera. Es la única manera para poder tener una relación con Él. Así que en esta Navidad puede haber alguien que comience pidiéndole perdón a Dios por todos sus pecados. Puede haber alguien que realmente crea. Así que no te guardes este secreto. Tú simplemente pídele a Dios que te perdone. Confiesa tus pecados, no que recuerdes todos tus pecados, sino que simplemente reconozcas que eres un pecador delante de Dios. Un día vamos a rendirle cuentas a Él. O creemos en Él o no creemos en Él. Hay un versículo que todo mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo. Quítale
el mundo. Dile, porque de tal manera a Dios te amó a ti, ¿sí? Porque si tú hubieras sido la única persona en esta tierra habiendo pecado, Jesucristo hubiera venido a pagar por ti. Así que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él, que en Cristo cree, fíjate qué maravilloso, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios no quiere que te pierdas. Creo que es el momento, y hoy, más que nunca, por todo lo que estamos viviendo, creo que es el momento para que tú le hagas ver a la gente que sí hay una esperanza, que hay una relación con Cristo, que Dios nos dejó su palabra. Hay un testimonio que es tu vida, es un testimonio. Dios mandó a su Hijo siendo un testimonio. Quiero decirte que esta es la expresión más maravillosa del Dios Santo. Te digo algo, no hay excusa para no creer en Él. No esperes al punto de morir para arrepentirte, porque no lo vas a hacer. Te va a pasar lo mismo que le pasó al que estaba crucificado al lado de Jesucristo. Si verdaderamente eres el Hijo de Dios, sálvate y sálvame. Él quería salvar su vida. Hoy las personas que están muriendo, lo único que quieren es salvar su vida. Mira, no existe un médico en el mundo que te pueda salvar. No existe. Tampoco no hay nadie de tu familia, tenga lo que tenga, que lo pueda hacer. Un día no vas a volver a ver a tu familia. La única persona que importa en este momento es Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque solo Él, nadie más, solo Él es el único que puede perdonar el pecado. Todo lo que dijo y todo lo que hizo dio paso al perdón de nuestros pecados y nos dio vida eterna. Qué maravilloso fue cuando Jesús le dijo a los apóstoles, me voy a ir, pero no se preocupen, voy a ir a preparar morada. Ahora sí que voy a preparar ese lugar, no nomás para ustedes, sino para todos los que van a creer en mí, para todos los que van a creer en mi nombre. Eso es maravilloso. Saber que un día vamos a estar en su presencia delante de Él. Ojalá que si ya le entregaste tu vida a Cristo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Y te digo algo, pídele a Dios que este año termines compartiéndole la palabra a alguien que no haya creído. Y pídele a Dios que te dé más amor por Él. Que tome su palabra y que quieras realmente tener esa relación personal con Él. Que desees día a día leer la palabra. Es la manera en que escuchamos la voz de Dios. Creo que es un momento maravilloso. Creo que este mes que viene, que ya estamos terminando el mes de noviembre, pídele a Dios que ponga gente en tu camino para que le puedas compartir lo que dice la palabra de Dios, que hay una esperanza, que hay un cielo, que hay un Dios y que un día estaremos con Él. Eso es lo que realmente más anhela Dios. Solamente Dios conoce los corazones. Ojalá que pues tú medites en todo esto que hoy, en esta enseñanza que hoy nos ha dado, para poder entender nuestra posición. ¿Por qué seguimos aquí los que hemos creído? Porque Dios quiere que seamos un testimonio. Porque Dios quiere que nosotros le podamos compartir a la gente que no ha creído. Eso es lo que Dios quiere. Por eso seguimos aquí. Este mundo cada día está peor. Ya no hay nada que hacer.
El mundo está colapsándose, pero hay una esperanza. Si tú conoces a Cristo, gracias a Dios. Ahora pídele a Dios el poder compartírselo a tus seres queridos, a tus amigos, a tus amistades, a tus vecinos. Mira, escuchen o dejen de escuchar. Tú no puedes dejar de hablar. Que no se desaliente tu corazón. Tal vez uno no crean, pero te digo algo, va a haber quienes sí crean, que eso es lo más hermoso. Y vamos a darle gracias a Dios por esta enseñanza, pidiéndole que realmente cautive nuestro corazón y que nos llene de fortaleza y que quite el temor para poder compartir su palabra. Vamos a orar. Bendito Padre, Señor, pues te damos muchísimas gracias, Dios. Gracias, Padre, por todo lo que pues tú nos has dado, Señor. Gracias, Dios, porque pues ya estamos casi al final de año, Padre. Has cuidado de nuestra vida, Señor. No nos ha faltado absolutamente nada, Dios. Has guardado nuestro hogar, has guardado nuestra salud. Y hoy estamos aquí delante de ti, Padre. Debemos de darte siempre gracias, Señor, por todo lo que tenemos. Y te pido, Señor, por todas las personas, Señor, que aún no han tomado la decisión más importante de su vida, Señor. Que hoy los hagas meditar, Señor. Que realmente se pongan a pensar en su eternidad. Que no sean insensatos, Dios, y que realmente se den cuenta de que un día van a partir, un día van a morir. Y lo que tú más quieres, Dios, es que cada uno tome esa decisión de arrepentimiento. Si hay alguien en este lugar, en este momento, que esté escuchando este mensaje, Dios, y que no haya tomado esa decisión, hoy te pido por él, para que te pida perdón por sus pecados, para que reconozca que Jesucristo vino a salvarlo y que lo único que puede quitar la mancha de sus pecados es la sangre que derramó Jesucristo en esa cruz. Que apropien ese pago, Señor, que le abran la puerta de tu corazón, Padre, para que Él realmente gobierne sus vidas, que lo hagan tu Señor y su Salvador, que eso es lo más importante, Padre. Gracias, Señor, por este medio del Zoom, Dios. Y gracias, Padre hermoso, porque pues tú, Dios, nos has bendecido este año y te pedimos para que el próximo año realmente nos sigas dando la oportunidad de seguir compartiendo tu palabra, Señor. Te seguimos pidiendo mucho por nuestros países, tanto por Estados Unidos como por México, Señor. Te pedimos porque, pues tú, Señor, realmente quebrantes a nuestras autoridades, Señor, para que te conozcan, Padre, para que tú puedas tener misericordia, Señor, para con estos países, Padre. Gracias por este tiempo y todo esto, Señor, te lo pedimos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.